¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En la entrevista de esta noche se encuentra con nosotros para esta entrevista la candidata al Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular, doña Mercedes Roldós. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Le van a tener que disculpar la voz porque, en fin... Sí, acabo de pasar una faringoamigdalitis y todavía esto es la secuela. Es decir, he estado con anginas, con 39 de fiebre, como si tuviera 15 años. Pero estamos empezando, eso hay que cuidarlo. Sí, eso hay que cuidarlo y en eso estamos, pero uno no se puede permitir el lujo de quedarse en casa, en cama, en estos días. Tiempos ajetreados estos. Hoy han presentado la lista, ¿no? Sí. Formalmente. Sí, la hemos presentado esta mañana en el juzgado y bueno, pues me he visto además acompañada y arropada por un número importante de miembros de esta candidatura, los que han podido, otros estaban en sus obligaciones todavía, e incluso por un presidente del Cabildo que ha cedido generosamente a cerrar la lista, que ha sido Pepe Macías. Ajá. Pepe Macías va como número 29 de nuestra candidatura y no ha podido estar hoy, pero también ha firmado esa candidatura María Eugenia Márquez, que ha sido la primera mujer presidenta del Cabildo de Gran Canaria, que yo creo que llevar de talismán, cerrando nuestra candidatura a María Eugenia y a Pepe Macías, para mí, bueno, pues ese simbolismo es muy importante. Yo creo que eso nos va a dar suerte. Bien. Obviamente, antes de hablar de la lista que ya se ha presentado y con la que se presentan ustedes para el día 24 de mayo, habrá que hablar, aunque como aquí es la primera vez que está después de estos últimos acontecimientos, de la situación anómala que vive el Cabildo ahora mismo, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, pues la verdad es que a uno le da... Es una situación difícil, ¿no? Sí, es una situación un poco difícil, con un presidente que no quiere entregar el acta que ha obtenido en virtud de haber encabezado la lista del Partido Popular y que voluntariamente él presenta un escrito de baja en el Partido Popular y un escrito solicitando la baja del grupo del Partido Popular en el Cabildo, y bueno, eso es una decisión personal que es respetable. Lo que no me parece tan respetable es que se quede con el acta de consejero y por lo tanto que se quede bueno, sin devolver ese acta y en virtud de eso se aproveche para mantenerse durante estos 2 meses como presidente del Cabildo. Yo me siento muy orgullosa de mis compañeros del equipo del Partido Popular en el Cabildo, porque han dado un ejemplo de seriedad, de rectitud, de responsabilidad con los electores grancanarios que los eligieron hace 4 años, de seguir ahí, aparte de que sea una situación incómoda, pero para ellos ha primado el interés general de los grancanarios y ha sido permanecer en su puesto hasta el último día en cada una de sus competencias, en la competencia de la ordenación territorial, del deporte, de la cultura, de los asuntos sociales, es decir, de la atención a las personas, de la administración del propio Cabildo, de los deportes, en cada una de las áreas. Mis compañeros del Partido Popular siguen ahí, al pie del cañón. Son otros los que están de manera ciertamente ilegítima, ¿no? Ellos están con toda la legitimidad, ellos se presentaron con el Partido Popular, ellos fueron votados por el Partido Popular, por la gente de Gran Canaria, y ellos están correspondiendo con la gente de Gran Canaria hasta el último minuto. Y para mí es un orgullo pertenecer a esta formación política donde esos hombres y mujeres están dando ese ejemplo a la sociedad gran canaria. Y aparte, para mí también es una oportunidad contar con muchos de ellos en esta candidatura. ¿Por qué? Porque han sido 4 años duros y difíciles. Inician una legislatura hace 4 años en recesión económica, con muchas dificultades, con mucho sufrimiento en la gente por una crisis económica sin precedente, y sin embargo, con todas esas dificultades han hecho una magnífica labor en el Cabildo de Gran Canaria. Un Cabildo saneado económicamente, un Cabildo que no solamente no ha aumentado su deuda, sino que la ha disminuido en 56 millones de euros, el Cabildo menos endeudado de toda la comunidad autónoma,
es decir, cuentas saneadas, equilibrio presupuestario, estabilidad presupuestaria, un cabildo que en materia de atención al ciudadano se ha modernizado y me dejan hecho un muy buen trabajo en el sentido de introducción de las nuevas tecnologías de administración electrónica, que es más eficiente, que elimina burocracia, que permite a la gente un mejor acceso al cabildo, es decir, que permite una de nuestras ambiciones, un cabildo abierto, un cabildo accesible, resolutivo, y además también encaminado el trabajo para un proyecto que tenemos de cara a los profesionales del cabildo, que es que tengan una carrera profesional donde se prime el desempeño profesional de cada uno de los funcionarios y del personal laboral, donde además se prime también la implicación y se evalúen los resultados y en virtud de eso se ascienda en la carrera profesional a lo largo de toda su trayectoria profesional. Eso va a hacer que estén más implicados y que en definitiva se trabaje mejor de cara a los ciudadanos, que es el objetivo final. Yo, Juan Carlos, cuando usted quiera, a mí me entusiasma hablar de Gran Canaria y del Cabildo, y por lo tanto, cuando usted considere, usted me corta, que yo intentaré adecuarme. Tengo que decirles a ustedes que mi intención es que doña Mercedes Roldós esté aquí como mínimo una vez a la semana hasta el 24 de mayo. Para dejar este tema definitivamente zanjado y hablar ya de cosas de futuro, dos cosas. La situación de Lucas Bravo, que anímicamente tiene que ser una situación complicada para él. Y usted habla en plural. Cuando ha hablado de José Miguel Bravo, yo pensaba que era él solo, pero ha hablado en plural cuando dice ellos. ¿Hay más? ¿Hay gente? No. O sea, no, que va, no se ha ido nadie, no se ha ido con nadie, con él, ni siquiera su hijo. Pero a mí, si me permite yo hablar de José Miguel Bravo, por eso creo que no le tengo que dejar ahora, ¿no? ni un minuto más, porque él es pasado, y es pasado por voluntad propia. Nosotros, el Partido Popular, ha dado una imagen de fortaleza, de solidez, donde nadie del Partido Popular, nadie del grupo de gobierno popular se ha ido con él, y desde luego la situación de Lucas, bueno, yo creo que ha dado un ejemplo de lealtad al partido, de solidez en sus principios y en sus valores. Lucas, desde casi era un niño, cuando se incorpora a la política activa y es concejal primero en Santa Brígida y después es alcalde en Santa Brígida, un buen alcalde de Santa Brígida, con creciente mayoría y confianza y respaldo de los ciudadanos de Santa Brígida, y yo creo que Lucas ha hecho un magnífico trabajo a nivel institucional como consejero de deportes, pero no olvidemos que además Lucas, orgánicamente dentro del Partido Popular de Gran Canaria, es el número 2, es el secretario general y ha hecho una muy buena labor junto con María Auxelia Navarro, que es la presidenta, en el sentido de que ha crecido el número de afiliaciones, ha crecido los buenos resultados en estos años con Lucas y con Australia, ha crecido la implantación en todos y cada uno de los municipios y por lo tanto yo creo que es un valor de presente y de futuro. Bien, vamos a hablar del Cabildo ya concretamente. Yo imagino que el programa estará dando los últimos retoques y lo tendremos. Está casi a punto. Lo tendremos en las próximas semanas aquí, pero estos últimos 4 años han sido unos buenos 4 años gestionados desde el Cabildo de Gran Canaria para la isla de Gran Canaria, pero hay problemas que, en fin, no se han resuelto y que en algunos momentos ha habido dificultades con el gobierno canario. Por empezar con algunos de ellos. La carretera a la aldea, la cofinanciación o prefinanciación, o no sé cómo quedará aquello de la cuarta fase de la circunvalación. ¿Cuál es su idea de lo que ha pasado con esto? Bien, bueno, pues lo que pasa con esto es que nuestro país, España, desde el año 2007 entra en una crisis económica la más grande que se recuerda, bueno, pues entre los finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y con un gobierno socialista de Zapatero que, lejos de reconocer el tsunami que venía, pues hizo todo lo contrario, negar que venía una crisis tremenda y por lo tanto no tomar medidas, sino incluso las pocas medidas que se tomaron, como aquel famoso plan aquel de abre un agujero, tapó el agujero. Bueno, pues en vez de tomar medidas,
pues se tomaron las medidas contrarias. Tanto es así que la Unión Europea en el año 2009 abre a España, con Zapatero, un procedimiento por déficit excesivo. Y ese procedimiento por déficit excesivo es que entre el 2010 y el 2014, en 2009, Zapatero se va a un déficit de más del 10% y la Unión Europea le impone que entre 2010 y 2014 tiene que entrar en la senda de estabilidad presupuestaria y llevar a España a menos del 3% del déficit. Y nos marcan los deberes desde fuera. Bien, y de ahí que en el año 2010 ya Zapatero se ve obligado en mayo del 2010, ¿no? Con los famosos decretos, el 8/2010, de ese mes de mayo del 2010, a tomar aquellas medidas duras y difíciles porque había estado haciendo de cigarra en vez de hormiga. Y entonces es ahí cuando Zapatero rebaja a los empleados públicos el 5% de su salario. Es ahí donde Zapatero congela por primera vez en la historia, vulnerando el Pacto de Toledo, las pensiones a los ciudadanos de toda España, a los canarios también. Y es ahí donde Zapatero pues ya no puede esconder más esa deuda cada día creciente de este país, la falta de confianza de los inversores en este país que salen huyendo, y donde a finales del 2011 pierde estrepitosamente las elecciones y los ciudadanos españoles con mayoría absoluta deciden confiar su destino a Mariano Rajoy y se lo encomiendan en un momento crítico para este país, al borde de la quiebra, al borde del rescate económico por parte de la Unión Europea. Y yo recuerdo muy bien que todos preguntaban que qué día y a qué hora Mariano Rajoy iba a solicitar el rescate a la Unión Europea. Y Mariano Rajoy confió en los españoles y dijo: no vamos a pedir el rescate, no vamos a ceder la soberanía de las decisiones de este país. Confió en la capacidad de sufrimiento de los españoles, que hemos sufrido mucho, mucho en estos años. Pero no pidió el rescate porque pedir el rescate hubiera sido peor. Y si no, que se lo pregunten a los griegos. Los pensionistas griegos, que cuando Grecia es rescatada por la Unión Europea pierden el 15% de su sueldo, de su salario, de su pensión. O los pensionistas irlandeses, que cuando Irlanda es rescatada pierden el 10% de su pensión. O los funcionarios públicos de Grecia, que fueron despedidos a miles. Estamos hablando de una población de 10 millones de habitantes aproximadamente, que es Grecia, y no de 47 como somos nosotros. Es decir, para España hubiera sido enterrarla. Y Mariano Rajoy decide no pedir el rescate, con un sistema financiero lamentable, y no por los bancos, sino por las cajas de ahorros absolutamente politizadas, con unos agujeros económicos espantosos. Y inicia una senda de reformas, la senda de reformas más importante de la historia reciente de nuestro país. Reformas del sistema financiero para sacarlo adelante, reformas del sistema laboral, reformas económicas, reformas en materia sanitaria. Un agujero de 17.000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud nos dejó de regalo el señor Rodríguez Zapatero, esos que luego salen de marea, ¿no? Por ejemplo, le digo, donde le ha tocado dirigir a mi buena amiga Ana Pastor, ministra de Fomento, 24.000 millones de agujero, a AENA con un agujero como un día de fiesta, o a mi presidente, a José Manuel Soria, donde le dejan un déficit tarifario, un déficit de tarifa eléctrica de más de 24.000 millones también. Es decir, que dejaron a este país como unos zorros. Y todavía tienen que decir, yo digo una cosa, ¿cómo es posible que a día de hoy esos socialistas que le bailaban el agua a Zapatero todavía no hayan pedido perdón al pueblo español? ¿Cómo es posible? Pues bien, eso fue lo que tocó. Y es verdad que había firmado un convenio de carreteras con Canarias, por cierto,
convenios de carreteras nada más que hay con Canarias, y me parece que hubo uno con Extremadura también, por ser una zona que, bueno, pues que estaba muy deficitaria. Pero en el resto de España no hay convenios específicos de carreteras. Bien, esos convenios de carreteras que los inicia José María Aznar, y que gracias a esos convenios de carreteras, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas disfrutamos de la circunvalación de Las Palmas, pero, o por ejemplo, de todo el tramo de Arguineguín hasta Mogán, ¿verdad? Esos son del convenio de carreteras, y en el resto de Canarias también. Bien, pero por circunscribirnos aquí a Gran Canaria. Y una de las obras que no estaba en ese convenio inicial, pero que sí luego se incorpora, es la carretera de Agaete a la Aldea. Bien, y se incorpora a ese convenio de carretera. Pero es que cuando Rajoy tiene que asegurar el pago de las pensiones, el pago de las prestaciones por desempleo, cuando le dejan una deuda, es decir, unos intereses del dinero que se debe en este país, que resulta que eran 90.000 millones más de lo que le habían dicho Zapatero, y que eso hay que pagarlo porque si no al mes siguiente nadie te presta un euro para pagar las pensiones, para pagar las prestaciones por desempleo, pues resulta que ese convenio de carreteras hay que hacer lo que aquí dice Paulino Rivero, que aquí se acepta, que es trasladarlo en el tiempo, dilatarlo en el tiempo. Es decir, que si esas carreteras no las podemos hacer tan rápidamente, pues el convenio habrá que alargarlo un poco más. Bien, y es verdad que el dinero para el convenio de carreteras se ve reducido en estos años desde que llega Mariano Rajoy. Y viene menos dinero, pero vienen 54 millones de euros cada año. Y es competencia del Gobierno de Canarias, de ese de nacionalistas y socialistas, el que tiene que priorizar en qué invierte esos 54 millones de euros. Y desde luego para este Gobierno de socialistas y nacionalistas, la aldea no ha sido una prioridad. Y ahí yo me alegro mucho de que el grupo de gobierno del Partido Popular en el Cabildo, que como decía al principio tiene sus cuentas saneadas, desde hace más de 2 años estuviera ofreciéndose al Gobierno de Canarias a prefinanciar no solamente la carretera de la aldea al Risco, sino también la 4ª fase de la circunvalación. ¿Y por qué se niega el Gobierno de Canarias? Bueno, pues porque estaba entretenido en otras cosas, porque en lo que estaba pagando campañitas de manifestaciones contra el petróleo, pues no estaba en lo que estaba, ¿no? Yo tuve aquí a Lucas Bravo y al hilo del pabellón, sí, también, en donde había un convenio, resulta que el Gobierno de Canarias no ha cumplido, no, y que le ha dejado prácticamente, eso se ha financiado desde el Cabildo, sí, solo. Al presidente del Cabildo de Gran Canaria le dije, pero bueno, ¿y cómo se atreven ustedes a presentar una prefinanciación si después, y lo han demostrado con el pabellón, no cumple el Gobierno de Canarias? ¿Cómo se arreglaría eso? Hombre, pues porque este Gobierno de Canarias ya tiene plazo de caducidad, ¿no? No los quieren ni los suyos, no los quieren ni los suyos. Ni a Paulino Rivero lo ha querido Coalición Canaria, ni a José Miguel Pérez lo ha querido el Partido Socialista. Lo han hecho tan mal que no los quieren ni los suyos. Pero desde luego los compromisos de los gobiernos trascienden, claro, de las fuerzas políticas y de las legislaturas. Y este gobierno, que ya está en tiempo de descuento, es un gobierno jubilado, liquidado, bueno, pues esos compromisos los tiene que adquirir el nuevo gobierno. Y yo estoy segura de que María Australia Navarro, que va a ser la nueva presidenta de Canarias, va a cumplir con Gran Canaria, porque ella es Gran Canaria, ella es la presidenta de nuestro partido. Y ella conoce muy bien todos estos temas, porque nosotros, como diputados en el Parlamento de Canarias, hemos defendido todo eso que algunos que se ausentaron de la política Gran Canaria y Canaria durante 8 años, ahora pretenden envolverse en la bandera de Gran Canaria, esa que no izaron ellos. Esa bandera de Gran Canaria la hizo José Manuel Soria en la Plaza de la Feria. Ahora algunos pretenden envolverse con el trabajo de otros. Y, por ejemplo, cuando todos estos temas de la financiación para la carretera de la aldea, de la 4ª fase de la circunvalación, del Gran Canaria Arena, de la financiación del Gran Canaria Arena, de la falta de financiación de los puertos de titularidad de la comunidad autónoma, como por ejemplo la no inversión en puertos
de la comunidad autónoma aquí en la isla de Gran Canaria, por ejemplo en el puerto de Agaete, o por ejemplo la carencia de equipamiento para tratar con radioterapia pacientes oncológicos. Todo eso también la modificación de la ley turística que impide a esta isla de Gran Canaria la construcción de hoteles de menos de 5 estrellas, todo eso lo hemos defendido 8 diputados de aquí de esta isla de Gran Canaria y el resto de los 21 diputados del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias. Alto y fuerte, alto y fuerte. Y además hemos tenido la deferencia de comunicárselo todo ello y tener un hilo conductor fluido con nuestros compañeros del Cabildo. Y lo que no vamos a soportar es que nadie se adueñe del trabajo de otros. Como yo tampoco voy a tolerar que alguien intente apropiarse del trabajo de mis compañeros en el Cabildo de Gran Canaria, de mis compañeros del Partido Popular, y se lo quiera arrogar en exclusiva el trabajo de todos mis compañeros del Partido Popular en el Cabildo. Y yo soy una persona de decir las cosas alto y claro. Y por lo tanto, a mí me parece que la apropiación indebida está muy fea. Está muy fea. Y segundo, que no tengan ninguna duda los gran canarios que si ellos depositan en nosotros nuevamente su confianza, y yo soy la presidenta del Cabildo, desde luego la cuarta fase de la circunvalación va a ser una realidad y el Cabildo estará ahí para lo que haga falta. La culminación del tramo entre la Aldea y el Risco también va a estar el Cabildo, pero no solamente eso, sino para que se inicie de manera inmediata el tramo del Risco a Agaete, para que también se mejore el tramo entre Bañaderos y Pagador, en que todo lo que es la variante aeroportuaria en la zona de Telde también se lleve a cabo, y desde luego todo lo que es plan de reasfaltado de todas las carreteras, de mejora de toda nuestra red viaria en toda la isla de Gran Canaria. Faltaría más, porque además tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja y es que ya hay mucho hecho, pero que queda mucho por hacer, con un Cabildo saneado, y por eso hacía hincapié desde el principio, pero tenemos una perspectiva económica de años de bonanza económica. Y yo quiero enganchar a Gran Canaria a ese crecimiento económico. Todos los analistas económicos están dando datos de crecimiento para este año 2015 de entre el 2,5 y el 3% del Producto Interior Bruto para toda España, y para Canarias incluso por encima, es decir, que muy probablemente Canarias y Gran Canaria estarán en crecimientos de alrededor del 3% del Producto Interior Bruto. Eso significa crecimiento y riqueza económica, eso significa dinamismo si sabemos aprovecharlo, y eso significa que con cifras de crecimiento del 3% del PIB se puede crear mucho empleo. Y ese va a ser nuestro principal afán, que los más de 111.000 gran canarios que a día de hoy quieren trabajar y no pueden, les demos oportunidades, que removamos los obstáculos que impiden a los emprendedores, a los inversores, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios desarrollar su actividad económica, porque ellos y no otros, son los verdaderos creadores de empleo. No le voy a preguntar por encuestas, porque a mí me parece que esta encuesta que publicó Canarias 7 en estos últimos días está llena de contradicciones, pero sí me gustaría preguntarle por la irrupción en el mapa político en Canarias de nuevas fuerzas, ¿no? Y, entre comillas, la posibilidad de que en muchas instituciones haya no 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino hasta 5 y 6, y si hacemos caso a la encuesta en Telde puede haber hasta 9 partidos políticos. ¿Qué opinión le merece eso? Pues mire, yo le voy a decir lo que yo creo y lo que yo pienso. A mí la irrupción de nuevas fuerzas políticas, la publicación de encuestas que no nos dan bien, no hacen sino estimularme a trabajar más, a estar más en contacto con la gente de la calle, a llevarles nuestras propuestas, a escuchar sus problemas para buscarles soluciones y a trabajar más, a estimular y a comprometer a todo mi equipo
en que tenemos que ser la respuesta a los problemas de los Gran Canarios. Yo decía el otro día, yo de joven me hacía deporte y yo creo que muchas veces los símiles deportivos nos vienen muy bien, en el sentido de que me preguntaban por otras fuerzas y yo le decía, mire, yo corro por mi calle, porque yo siempre he visto que los corredores que no llevan puesta su vista en la meta y que empiezan a mirar a izquierda y derecha, al final se tropiezan y se caen. Y yo tengo la vista puesta en la meta, y esa meta es ganarme la confianza de los Gran Canarios para intentar trabajar por ellos y mejorar su vida. Y desde luego creo que ni con individualismos trasnochados, ni con insularismos de principios del siglo XX, porque ya estamos en un siglo XXI consolidado, ni con recetas viejas y antiguas de principios del siglo XX, que al final han fracasado en todos aquellos países donde intentaron implantarse, y esas recetas fracasadas de ultraizquierda lo único que han llevado siempre es a muerte y a sufrimiento de las poblaciones donde se han impuesto, porque al final ese tipo de ideologías se impone y al final acaban con la libertad de las personas, al final acaban con la libertad de los medios de comunicación, al final acaban con la libertad de la iniciativa empresarial, al final acaban dominando incluso el pensamiento de las personas. Y al final, como decía, si uno no hace más que repasar la historia de los últimos 100 años en Europa y en América, descubre que esas ideologías nada más que han traído muerte a millones y sufrimiento. Por lo tanto, yo sí que le diría a los ciudadanos, a los Gran Canarios, que piensen muy bien el día 24 qué van a hacer. Que yo puedo entender que hay mucha gente enfadada, dolida, descreída, que hay mucha gente que ha sufrido, que todavía sigue sufriendo las secuelas de una crisis tremenda. Yo a esa gente le diría que no juega a la oca. Y me voy a referir, igual la gente joven ya no juega a la oca, pero seguro que usted y yo sí. Seguro. Y usted se acuerda que cuando jugábamos a la oca de pequeños y íbamos avanzando poco a poco en las casillas, teníamos el peligro de caer en el pozo, que ya estaba al final, ¿verdad? Y cuando uno ya iba avanzando, si de pronto caía en el pozo, ¿qué pasaba? Que te mandan a la casilla de salida. Y yo creo que lo que se ha conseguido en apenas 3 años, que ha sido que este país no se ha rescatado, que no es poco, que este país, que era un país que los inversores se iban, que no creaba confianza, que pagábamos los créditos que necesitábamos para el día a día de este país a más del 7%. Hoy día están los créditos en negativo. Cuando teníamos una prima de riesgo, que ya todos hemos aprendido lo de la famosa prima, en más de 600 puntos, estamos por debajo de 100. Y eso significa que pagamos menos por el dinero que nos prestan. Cuando este país no hacía más que destruir empleo, más de 3,5 millones de ciudadanos se fueron al paro. Cuando todos los días se cerraban cientos de empresas, en menos de 3 años se ha dado la vuelta. Y resulta que España es el país que crea más empleo de la Unión Europea. España es el país que más crece su Producto Interior Bruto. España es el país que ha recuperado la confianza y que cada vez vienen más inversores, que nuestro sistema financiero empieza a estar saneado y que en el primer trimestre del año ya se han dado créditos a particulares por más de 700 millones de euros. Cuando las pensiones de nuestros mayores se han asegurado de que nunca se congelarán, de que siempre crecerán, al menos mínimamente y con arreglo a lo que vayamos creciendo, que no se vuelve a rebajar y a recortar el sueldo de los empleados públicos, que se apuntala y se consolida nuestro magnífico Sistema Nacional de Salud, uno de los mejores del mundo, donde
consolidamos y seguimos creciendo en atención a las personas más frágiles, en atención a las dependientes, no aquí en Canarias, que estamos a la cola de toda España y de toda Europa en atención a la dependencia, en fracaso y en abandono escolar, en cifras de parados, en ninis, en los chicos que ni trabajan ni estudian, en paro juvenil, 60% de paro juvenil en esta comunidad autónoma. Todo eso hay que arreglarlo. Todo eso hay que arreglarlo. Y eso hay que arreglarlo con recetas de éxito. Las recetas de éxito no son ideologías fracasadas que nada más que dan muerte y destrucción. Ideologías y proyectos de éxito son proyectos como el de Mariano Rajoy, proyecto del Partido Popular. Partido Popular, que es la mayor formación política de toda Europa, la mayor formación política de toda Europa, de toda España, de toda Canarias y también de Gran Canaria. Cuando hablan de desafección política, que es verdad que la hay, yo me siento muy orgullosa de que nosotros en Gran Canaria tengamos 18.000 militantes, de los de carné, de los comprometidos, y cientos y miles de simpatizantes. Y yo, frente a esas encuestas, yo confío en los gran canarios. Yo confío en la buena cabeza de los gran canarios. Siempre, siempre, los gran canarios han confiado mayoritariamente en el Partido Popular, en las europeas, en las nacionales, en las autonómicas, en las elecciones al cabildos y en las elecciones municipales. Y yo estoy convencida de que esta vez también los ciudadanos van a votar con la cabeza. Muy bien. Pues, doña Mercedes, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Yo creo que lo vamos a tener todas las semanas aquí y espero que así sea, porque hemos hablado en esta primera entrevista de pinceladas en general, pero después ya nos meteremos en el programa en particular, sí, que me imagino que estará a punto de salir, pues, ¿no? Está a puntito de salir y le puedo decir que llevamos 280 medidas. Ya lo tenemos a punto de salir del horno, y 280 medidas para mejorar la vida de los canarios, sobre todo con un objetivo principal, que es que la gente vuelva a tener empleo, que sea el cabildo de las personas, que sea el cabildo cómplice con los municipios. Yo creo que un cabildo que no sepa ir de la mano de los municipios no tiene razón de ser, y por lo tanto creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Yo lo que le ofrezco, los hombres y las mujeres del Partido Popular, lo que le ofrecemos a los gran canarios es compromiso y trabajo, mucho trabajo, porque hay mucho por hacer. Muy bien, gracias. Nada, muchas gracias. Mercedes Roldós, candidata del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria.